Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Soy y hoy os traigo un vídeo que creo que os va a tocar el corazón, de verdad. El título lo dice todo, Serkan y Özge. Un gesto que revive el amor. Y ya os aviso de emoción asegurada. Para los que no me conocéis tanto, este canal es un espacio donde compartimos historias, analizamos dramas y nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, esas que nos tienen pegados a la pantalla y que nos hacen reír, llorar y sobre todo, sentir. Y hoy vamos a hablar de una pareja que sin duda ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones, Serkan Bolat y Eda YLDZ, o como los conocemos, Serkan y Özge de la serie Love is in the Air. Sé que muchos de vosotros sois fans acérrimos de la serie, y otros quizá la estéis descubriendo ahora. Sea como sea, estoy seguro de que todos, absolutamente todos, hemos vibrado con la historia de amor de estos dos. Hemos sido testigos de sus idas y venidas, de sus momentos de felicidad, de sus lágrimas, de sus miedos. Y hoy vamos a centrarnos en un momento en particular, un gesto que, a mi parecer, es un claro ejemplo de lo que significa el verdadero amor, el gesto que de alguna manera revivió su historia, que les devolvió la esperanza y que nos demostró que el amor verdadero, a veces, necesita ser rescatado para volver a brillar con toda su fuerza. Así que preparaos para un viaje emocional. Vamos a recordar juntos esa escena, a analizarla, a desglosarla y a entender por qué es tan poderosa. Y por supuesto vamos a hablar de cómo podemos aplicar esas enseñanzas a nuestras propias vidas. Pero antes de que empecemos, quiero pediros una cosita. Si sois nuevos por aquí, o si simplemente os gusta el contenido del canal, suscribiros. Es gratis, no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón a seguir creando contenido. Además, no olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Así, estaréis siempre al día de las últimas novedades del mundo de las series turcas. Y ahora sí. Empecemos. Bien, para contextualizar un poco, recordemos la situación en la que se encuentran Serkan y Eda en este momento. Han pasado por mucho. Han tenido que lidiar con malentendidos, mentiras, separaciones dolorosas. Eda ha sufrido por amor, ha tenido que tomar decisiones muy difíciles. Serkan, por su parte, ha luchado contra sus propios demonios, contra la falta de comunicación, contra el miedo a mostrar sus sentimientos. Han estado a punto de perderse el uno al otro en varias ocasiones. El camino de Serkan y Eda no ha sido fácil. Desde el principio su relación estuvo marcada por una mezcla de atracción, desconfianza y secretos. Recordad cómo comenzó todo, un acuerdo contractual que poco a poco se transformó en algo mucho más profundo. Eda inicialmente se acercó a Serkan por una necesidad económica, por la promesa de una beca que nunca llegó. Serkan, por su parte, vio en Eda una oportunidad de cumplir con un compromiso y quizás, de demostrar su valía a su propia familia. Pero como suele suceder en las buenas historias, el destino tenía otros planes. La chispa entre ellos saltó de inmediato. La química era innegable. A pesar de sus diferencias, de sus personalidades contrastantes, se sentían atraídos el uno por el otro. Eda, con su espíritu libre, su alegría contagiosa y su inagotable optimismo, era un soplo de aire fresco para Serkan, quien estaba acostumbrado a la rigidez, al control y a la perfección. Serkan, con su inteligencia, su determinación y su misterioso encanto, despertaba en Eda sentimientos que nunca antes había experimentado. Pero el camino hacia el amor verdadero no es una autopista despejada. En el caso de Serkan y Eda, estuvo lleno de baches, de curvas peligrosas y de señales de advertencia que a veces ignoraron. Los malentendidos, la falta de comunicación, los secretos, las mentiras, todos estos elementos jugaron en contra de su relación. La sombra de Selin, la exprometida de Serkan, también fue un obstáculo que en ocasiones parecía insuperable. Recordemos las constantes idas y venidas, las separaciones dolorosas. Cada vez que parecía que las cosas se encaminaban, surgía un nuevo problema, una nueva prueba que ponía a prueba su amor. Eda, en más de una ocasión, se sintió traicionada, engañada. Serkan, con su carácter impulsivo y su dificultad para expresar sus sentimientos, a menudo complicaba la situación. Uno de los momentos más críticos de su relación fue cuando Serkan sufrió un accidente y perdió la memoria. Ese fue un punto de inflexión. Eda se vio obligada a lidiar con un Serkan diferente, un hombre que no la recordaba, que no sentía lo mismo por ella.
Tuvo que tomar decisiones difíciles, enfrentarse a la realidad y, sobre todo, luchar por mantener viva la llama del amor. Después de muchos problemas, la pareja se separa y se enfrenta a un distanciamiento que parece definitivo. Ambos sufren por la separación, pero la situación se agrava con la pérdida del bebé que esperaban. Eda se enfrenta sola a un dolor inmenso y Serkan, lidiando con sus propios fantasmas, no sabe cómo acercarse a ella. Es en este contexto donde el gesto que vamos a analizar cobra aún más importancia. Es en medio de la oscuridad cuando la luz del amor vuelve a brillar. En este contexto, ¿cuál es el gesto que, a mi juicio, marca un antes y un después en su relación? Pues bien, me refiero a la escena en la que Serkan, tras un periodo de distanciamiento y tras haber superado ciertos problemas de salud, decide hacerle a Eda una declaración de amor, pero no con palabras, sino con hechos. ¿Recordáis la escena? Es una escena que a mí, personalmente, me pone los pelos de punta cada vez que la veo. Serkan, con la ayuda de sus amigos, crea un espacio mágico, lleno de flores, luces y recuerdos. Es un espacio donde el tiempo parece detenerse, donde solo existen ellos dos. Y en ese lugar, Serkan le hace a Eda una promesa de amor eterno, de estar siempre juntos, de luchar por su felicidad. Pero lo más importante de este gesto, lo que realmente lo hace especial, es el hecho de que no se trata solo de palabras bonitas. Se trata de una acción concreta, de un esfuerzo deliberado por demostrar su amor. Serkan no solo dice que ama a Eda, demuestra que la ama. Y esa es la clave. La escena en sí es una obra de arte. La elección del lugar, la cuidada decoración, la música de fondo, todo está pensado para crear una atmósfera romántica y emotiva. Los colores, la luz, los aromas, todo contribuye a intensificar la experiencia. La expresión de Serkan, su mirada, su voz, todo transmite sinceridad, arrepentimiento, compromiso. La creación de ese espacio no fue fácil. Implicó la colaboración de sus amigos, quienes, a pesar de las dificultades y del poco tiempo, se volcaron en la tarea. La complicidad entre ellos, la emoción que se respiraba en el ambiente, todo contribuyó a hacer de ese momento algo único e inolvidable. La elección de las flores, la colocación de las luces, la selección de los recuerdos, cada detalle fue cuidadosamente planeado por Serkan. Quería que todo fuera perfecto, que Eda sintiera todo su amor, todo su arrepentimiento. Quería que entendiera que estaba dispuesto a luchar por ella, a cambiar, a ser un hombre mejor. La música, por su parte, juega un papel fundamental. La elección de la melodía, la letra de la canción, todo complementa la escena, la intensifica, la hace aún más conmovedora. La música nos transporta, nos sumerge en la historia, nos permite sentir lo mismo que sienten los protagonistas. Y por supuesto, la promesa. La promesa de amor eterno, de estar siempre juntos, de superar cualquier obstáculo. Esa promesa, pronunciada con sinceridad, con emoción, es el corazón de la escena. Es el gesto que revivió el amor, que le dio una nueva oportunidad. ¿Por qué este gesto es tan importante? Primero, porque es una prueba de que Serkan ha cambiado, de que ha madurado. Ha aprendido a expresar sus sentimientos, a dejar de lado su orgullo y a priorizar la felicidad de Eda. Ha aprendido a comunicar, a ser transparente, a ser vulnerable. Y eso, chicas y chicos, es un gran paso. A lo largo de la serie, hemos visto la evolución de Serkan Bolat. Al principio era un hombre distante, frío, con dificultades para relacionarse emocionalmente. Su vida estaba dominada por el trabajo, por la perfección, por el control. La llegada de Eda, con su alegría, su espontaneidad y su amor incondicional, lo cambió por completo. Pero el cambio no fue inmediato. Serkan tuvo que aprender a lidiar con sus propios demonios, a superar sus miedos, a aceptar sus errores. Tuvo que aprender a confiar, a dejarse llevar, a ser vulnerable. Y ese proceso, a veces doloroso, es lo que lo convirtió en el hombre que vemos en esa escena. El gesto que analizamos es la culminación de ese proceso. Es la prueba definitiva de que Serkan ha madurado, de que ha aprendido a amar de verdad. Es la demostración de que está dispuesto a hacer cualquier cosa por Eda, a dejar atrás su orgullo, a cambiar su forma de ser. La escena es una muestra de la importancia del cambio personal. Nos demuestra que todos somos capaces de cambiar, de mejorar, de convertirnos en mejores personas. Y nos enseña que el amor es un motor poderoso, capaz de impulsarnos hacia ese cambio. Segundo, porque este gesto es una muestra de su compromiso.
Serkan no solo quiere a Eda en ese momento, quiere que esté con él para siempre. Quiere construir una vida juntos, superar cualquier obstáculo que se les presente. Y eso, en una relación, es fundamental. Necesitamos saber que la persona que está a nuestro lado está dispuesta a luchar por nosotros, a apoyarnos, a estar ahí en las buenas y en las malas. El compromiso es uno de los pilares fundamentales de cualquier relación. Es la promesa de estar ahí, de apoyarnos, de acompañarnos en el camino de la vida. Es la decisión de construir un futuro juntos, de superar cualquier obstáculo, de luchar por la felicidad mutua. En el caso de Serkan y Eda, el compromiso fue un tema recurrente. A lo largo de la serie, tuvieron que enfrentarse a situaciones que ponían a prueba su relación. Los malentendidos, las mentiras, las separaciones, todos estos elementos ponían en peligro su futuro. Pero a pesar de todo, Serkan siempre supo que quería estar con Eda, que quería construir una vida con ella. El gesto que analizamos es una muestra de ese compromiso. Es la promesa de estar ahí para siempre, de superar cualquier dificultad. Es la declaración de que está dispuesto a luchar por su amor, a construir un futuro juntos. Tercero, y quizás lo más importante, porque este gesto demuestra que el amor verdadero no se basa solo en la pasión, sino en el respeto, la admiración, la confianza y el cuidado. Serkan se preocupa por Eda, quiere hacerla feliz, quiere que se sienta amada. Y eso se nota en cada detalle de la escena. El amor verdadero es mucho más que pasión. Es respeto, admiración, confianza, cuidado, apoyo. Es la combinación de todos estos elementos lo que hace que una relación sea duradera y significativa. En el caso de Serkan y Eda, el amor verdadero se manifestó de muchas maneras. La admiración que sentían el uno por el otro, el respeto que se tenían, la confianza que se profesaban, todo contribuía a fortalecer su relación. Pero lo más importante es el cuidado. Serkan siempre se preocupó por Eda, siempre quiso hacerla feliz, siempre estuvo dispuesto a apoyarla en sus sueños. Y esa preocupación, ese cuidado, se refleja en cada detalle del gesto que analizamos. La escena es una muestra de la importancia del cuidado en el amor. Nos demuestra que el amor verdadero se manifiesta en pequeños gestos, en detalles que demuestran que nos preocupamos por la otra persona. Pero, ¿qué podemos aprender de este gesto para nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras relaciones? Primero, aprendamos la importancia de demostrar nuestro amor con hechos, no solo con palabras. Decir te quiero está bien, pero hacer cosas que demuestren que te importa la otra persona es aún mejor. Sorprenderla con un detalle, ayudarla con una tarea, escucharla con atención. Son pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia. Las palabras son importantes, pero las acciones hablan más fuerte. Demostrar nuestro amor con hechos concretos es fundamental para fortalecer cualquier relación. Un detalle, una sorpresa, un gesto de cariño, todo esto contribuye a hacer que la otra persona se sienta amada y valorada. No esperemos a grandes ocasiones para demostrar nuestro amor. Los pequeños gestos diarios son los que marcan la diferencia. Una llamada, un mensaje, un abrazo, todo esto contribuye a fortalecer la relación. Segundo, aprendamos a comunicarnos. La comunicación es la base de cualquier relación sana. Expresemos nuestros sentimientos, hablemos de nuestras preocupaciones, compartamos nuestras alegrías. No tengamos miedo a ser vulnerables, a mostrar nuestra verdadera esencia. La comunicación es la clave para resolver los conflictos, para entender las necesidades del otro, para fortalecer la relación. Aprender a comunicar nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías es fundamental para construir una relación sana. No tengamos miedo a ser vulnerables. Mostremos nuestra verdadera esencia, sin máscaras ni disfraces. La vulnerabilidad es una muestra de confianza, de sinceridad, de amor. Tercero, aprendamos a luchar por el amor. El amor verdadero no siempre es fácil. A veces tendremos que enfrentarnos a obstáculos, a malentendidos, a momentos difíciles. Pero si amamos de verdad a alguien, debemos estar dispuestos a luchar por esa persona, a superar cualquier adversidad. El amor verdadero requiere esfuerzo, dedicación, compromiso. No siempre será fácil, pero si amamos de verdad a alguien, debemos estar dispuestos a luchar por esa persona, a superar cualquier obstáculo, a construir un futuro juntos. Aprendamos a perdonar. Todos cometemos errores. Es importante saber perdonar,
tanto a nosotros mismos como a los demás. El perdón es fundamental para poder seguir adelante y construir una relación sólida. El perdón es la clave para sanar las heridas, para superar los conflictos, para construir una relación sólida. Aprendamos a perdonar, tanto a nosotros mismos como a los demás. Y por último, aprendamos a valorar a la persona que tenemos a nuestro lado. Agradezcamos su presencia en nuestras vidas, demostrémosle que la queremos, que la apreciamos. No demos por sentado el amor. Demostrémoslo día a día. Valoremos a la persona que tenemos a nuestro lado. Agradezcamos su presencia en nuestras vidas, demostrémosle que la queremos, que la apreciamos. No demos por sentado el amor. Demostrémoslo día a día. Volviendo a la serie, la escena del gesto de Serkan es, sin duda, uno de los momentos más emotivos y románticos de Love is in the Air. Nos enseña que el amor puede revivir, que siempre hay esperanza. Que con esfuerzo y dedicación, es posible superar cualquier obstáculo. Nos recuerda que el amor verdadero es un tesoro que debemos cuidar, proteger y valorar. Y nos da una lección, que a veces un simple gesto puede cambiarlo todo. Y bueno, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya hecho reflexionar y que os haya inspirado. Sé que para muchos de vosotros esta serie y esta pareja son muy especiales, y por eso he querido dedicar este vídeo a este gesto tan significativo. Hemos hablado de un gesto que revive el amor, ese gesto que Serkan le dedicó a Eda, y que a través de flores, luces, promesas y acciones le demostró su amor verdadero. Vimos cómo este gesto es una prueba de cambio, compromiso y cuidado. Y sobre todo, vimos cómo podemos aplicar esas enseñanzas a nuestras vidas. La serie Love is in the Air nos ha regalado muchos momentos inolvidables, pero este gesto en particular, por su significado y por la manera en que fue ejecutado, resuena de una forma especial en nuestros corazones. Nos demuestra que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, que siempre hay esperanza y que a veces, un simple gesto puede cambiarlo todo. Este gesto no solo es importante para la historia de Serkan y Eda, sino también para nosotros, los espectadores. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a valorar el amor que tenemos en nuestras vidas y a esforzarnos por demostrarlo con hechos concretos. Nos enseña que el amor es un tesoro que debemos cuidar, proteger y valorar. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo, que os haya emocionado tanto como a mí. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció este gesto? ¿Creéis que es importante demostrar el amor con hechos? Dejadme vuestros comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y por favor, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ayudadme a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.